Entonces es un poco ridículo realmente estar escuchando esto mientras defiende a candidatos de izquierda, la izquierda que ha estado toda la historia reciente del país relacionada con el narcotráfico y relacionada con las guerrillas y relacionada con el terrorismo internamente en el país. Este país ha cambiado, pero no tanto. Hace 4 años, la petrofobia casi elige de presidente a Rodolfo Hernández. ¿Se acuerdan? Un candidato de derechas que decía que la ley solo le servía para limpiarse el culo. Y hoy, 4 años después, por el miedo a Petro y a que gobiernen la izquierda en estos próximos 4 años, pues esos mismos sectores de derecha, asustada y recalcitrante, andan empujando la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella. Ella minimiza, seguramente por su naturaleza izquierdista, el peligro que puede significar para el país otro gobierno de izquierda. Si uno recuerda lo que era Venezuela, o si uno recuerda en general los diferentes países que han sido gobernados por la izquierda, casi en ningún caso se vieron destruidos inmediatamente por lo hecho por dichos gobiernos izquierdistas. Venezuela, en el primer mandato de Hugo Chávez, no es lo mismo a lo que es Venezuela del final de mandato de Maduro, que terminó con su captura por parte del gobierno de Estados Unidos. Obviamente es peligroso, obviamente es un riesgo, y siempre se dice por parte de estos defensores de la izquierda, por parte de estos defensores del comunismo, que en realidad no es tan riesgoso, y lo que van a decir es: ya comprobamos con Gustavo Petro que no destruyó el país, que no destruyó las instituciones, que al final la izquierda puede gobernar y el país puede seguir andando. Pero eso no es justificación para decir que la izquierda entonces lo va a hacer mejor, o que de pronto Colombia va a ser una excepción respecto al resto de países que han sido gobernados por la izquierda y que a diferencia de ellos a nosotros sí nos va a ir bien. Eso es realmente muy poco probable, y ella, como digo, minimiza el efecto negativo que puede tener un segundo mandato de la izquierda en el país. Creo que el aspecto principalmente donde es más preocupante es en términos de seguridad, y para nadie es un secreto que hemos retrocedido décadas en cuanto a lo que es la sensación de seguridad en el país, principalmente porque tanto para llegar al poder, como se ha demostrado en los últimos 4 años, como para gobernar, Petro ha estado aliado de terroristas, ha estado aliado de criminales. Él mismo, como todo el mundo sabe, ha hecho parte de un grupo terrorista y un grupo criminal como lo fue el M-19. Entonces, para nadie es un secreto esta realidad, y para nadie es un secreto la realidad de los diferentes países que han tomado el camino de la izquierda. Entonces, no es simplemente una derecha recalcitrante o una derecha antipetrista, porque ni siquiera lo considero que sea propiamente por el antipetrismo, sino que es principalmente por el anticomunismo que hay en el país, que me parece correcto que debe haber en el país, porque es una ideología y es una forma política que no tiene y no debería tener lugar en la sociedad, no debería tener lugar en la civilización. Entonces no es un mal menor el no querer que gane Petro, o más bien, como he dicho, que no gane el comunismo, que no gane este socialismo, que lo único que busca es crear víctimas y victimarios, y por tanto lo que busca es destruir una parte de la población por un resentimiento que han intentado impregnar en todos los aspectos sociales. Entonces es positivo que eso no llegue al poder, y en este caso la carta más fuerte para que no llegue al poder es sin duda Abelardo de la Espriella. Ellos, los que votan por Abelardo, saben que el tigre es todo un invento, incluso lo del tigre, desde sus convicciones fundacionales hasta el tamaño de su pene. Pero saben que les puede más el temor a Petro que su compromiso con Colombia. Y van a ser así. Es ridículo, porque lo que está haciendo ella obviamente es un apoyo a Iván Cepeda, y lo está disfrazando con que el apoyo electoral a Iván Cepeda es el apoyo por el bienestar del país, y que prácticamente cualquier otra alternativa es negativa. Esa es la dirección que está intentando llevar. Cuando la población colombiana ha visto con claridad los efectos que ha tenido el petrismo y la forma de gobernar de Gustavo Petro en el país, ha sido quizá el último año un poco menos peor que los anteriores, y eso ha quizá maquillado el pésimo gobierno de Petro, pero no quita que hasta ahora la mayoría de la población seguramente piense que Gustavo Petro ha sido un presidente desastroso.
Y el compromiso por el bienestar y el futuro del país es realmente el evitar a toda costa que Gustavo Petro y que en este caso su sucesor Iván Cepeda se mantengan en el poder y puedan llevar a Colombia por un camino por el que hemos visto que han transitado ya varios países que decidieron erróneamente y convencidos por este tipo de personas de que supuestamente no va a pasar nada, de que supuestamente es simplemente un gobierno más que va a hacer un cambio por el país, pero que en realidad lo que terminan haciendo es destruyendo a los ciudadanos, destruyendo la economía, destruyendo la seguridad y destruyendo el futuro de esas naciones. Y a votar por él. Por eso, esta vez decidieron ungir, por esa posición que tienen frente a lo que realmente consideran ellos democracia, es que esta vez decidieron ungir como candidato a un misógino, defensor de narcos y de bandidos, un experto en acosar además judicialmente a todos los que se atrevieron a poner la lupa sobre su oscuro pasado. Les importó poco su historial de déspota y lo graduaron de defensor de la patria y de la democracia. ¿Saben qué? Sin que se les levantara ni siquiera una ceja. Y esa maña, digo yo, de escoger siempre de guardián de nuestras instituciones, sobre todo en este caso, a un abogado que ha hecho su carrera defendiendo narcos, pues demuestra la degradación ética y moral a que ha llegado la derecha. Y no hablar de la degradación ética y moral de la izquierda con un presidente exguerrillero como Gustavo Petro. Es complicado, ¿no? Es complicado tratar de dárselas de ser faros de la moralidad, faros de la ética, de ser supuestamente seres perfectos e impolutos y al mismo tiempo estar defendiendo a un exguerrillero como lo es Gustavo Petro. Está comparando a De la Espriella y está diciendo es un mal candidato porque en el ejercicio de su profesión de ser abogado, pues defendió a gente que por ahí no era la más idónea, pero finalmente estaba ejerciendo su profesión de forma legal. Gustavo Petro, por el contrario, actuando completamente en contra de las leyes del país y atacando a la propia ciudadanía colombiana, es visto por ella seguramente como un ejemplo. Entonces es un poco ridículo realmente estar escuchando esto mientras defiende a candidatos de izquierda, la izquierda que ha estado toda la historia reciente del país relacionada con el narcotráfico y relacionada con las guerrillas y relacionada con el terrorismo internamente en el país. Es un sinsentido, más cuando está atacando a alguien por ejercer su profesión. Por los abusos de poder que se cometan, pues se van a dar dentro del marco de la ley, como reza su receta, para que no se nos olvide que esta democracia es un orangután con saco leva, como decían por ahí. La derecha que apoya a Abelardo de la Espriella también ha montado la narrativa de que si gana la izquierda se acabará el orden constitucional y que se evaporarán de un momento a otro los pesos y contrapesos. Nunca es de un momento a otro. Y esto se sabe de siempre. Nunca es de un momento a otro. Venezuela no perdió el poder constitucional y el poder democrático de un momento a otro. Eso es completamente ridículo de decir. Toma tiempo. Ya Gustavo Petro en su presidencia ha dado algunos pasos para lograrlo y ha sido bastante evidente, pero no es de la noche a la mañana. Nunca fue como que al final del gobierno de Gustavo Petro Colombia iba a ser Venezuela. Es el riesgo que existe a mediano y largo plazo de que realmente lo pueda cumplir, pero no es algo que se iba a dar en el primer mes de presidencia de Gustavo Petro. Y lo que nos hemos dado cuenta también a lo largo de estos 4 años de gobierno de Gustavo Petro es que prácticamente se le ha permitido hacer cualquier cosa. La resistencia del sistema democrático creo que se ha evidenciado que no era tanta como la que muchos hubiésemos esperado al principio, pero tampoco era tan débil como para destruirla en un periodo presidencial. Que un gobierno de Cepeda pueda seguir aumentando ese riesgo de convertirnos en uno de esos tantos países que han caído con la izquierda. Y creo que tenemos vecinos que lo han puesto en completa evidencia. Para nada se debería minimizar el ejemplo de Venezuela, porque es realmente lo más cercano que tenemos y el ejemplo más real que tenemos sobre lo que le puede pasar al país. Abriría camino hacia una dictadura constitucional como la de Chávez. Eso también es una falacia producto de la petrofobia. En los últimos 30 años, seamos sinceros y pongámonos la mano en el corazón, como le gusta a Álvaro Uribe, el sistema de pesos y contrapesos, pues que hoy la derecha tanto defiende a capa y espada, pues la verdad es que ha sido captado por ellos mismos. Y solo se vino a reactivar realmente en el gobierno de Petro, porque Petro era de izquierda. Durante el gobierno de Uribe, por ejemplo, recordemos lo que pasó. Pues el sistema de pesos y contrapesos fue cooptado por la derecha, que llegó al poder, al punto
de que se le permitió a Uribe revivir la reelección inmediata, pese a que eso le torcía el pescuezo a la Constitución que hoy tanto defienden. Luego, para frenar la parapolítica que se les vino después, esa relación entre los jefes paramilitares y la política que tanto representó en ese momento el uribismo, pues ese grupo político en el poder inició una depuración de todos los magistrados de las Cortes que la investigaron, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia y también de la Fiscalía. Esa fue una operación que se hizo por parte de la clase política tradicional, que buscaba evitar que los parapolíticos y los corruptos terminaran en la cárcel. En el gobierno de Santos, los pesos y contrapesos se activaron por cuenta del acuerdo de paz que fue considerado por el uribismo como una entrega a las FARC. Pero luego... No era cierto lo que decía el uribismo en ese momento. No se terminó demostrando que los acuerdos de paz en el fondo son un fracaso. No, porque ya está hablando del acuerdo de paz como si hubiera sido una maravilla. Y hoy vemos que a pesar de que existió un acuerdo en el que supuestamente ellos iban a dejar las armas, hoy nuevamente están en el monte, hoy nuevamente están haciendo actos terroristas en contra de la ciudadanía, pero además en gran medida indultados por parte del gobierno. Entonces, esto que ya está prácticamente vendiéndonos como que fue algo bueno y que el uribismo se opuso y la derecha se opuso y qué malos que son, al final terminó demostrando de que tenían razón, de que el uribismo y que la derecha en ese momento tenían razón respecto a lo que podía pasar en el país. Coincidencia de representatividad con los que nunca se sienten que formaron parte de este país. Hoy es evidente que existe un país que tiene un partido, que lo he repetido muchas veces, de izquierda fuertemente constituido. Quien pretenda desde el poder destripar esa izquierda que hoy es muy poderosa porque, repito, no solamente tiene un sentimiento de una narrativa, sino un partido muy fuerte, que es el pacto histórico, pues va a abrir una caja de Pandora. El miedo a Petro no puede ser la única narrativa de la nueva derecha que dirige hoy Abelardo de la Espriella. Como realmente no es tanto miedo al Petro, sino es precaución respecto a lo que puede hacer la izquierda en el país y precaución respecto a lo que ha hecho la izquierda en los diferentes países. Creo que eso es uno de los principales focos en cuanto a la narrativa de la derecha. Para mí es crucial y es esencial la defensa de la seguridad de la ciudadanía. Y es evidente que en la izquierda, y es evidente a partir obviamente de los nexos y el pasado criminal de Gustavo Petro, es evidente que la izquierda tiene unos intereses y tiene unas conexiones con esos grupos criminales, con esos grupos terroristas. Es evidente cuando Gustavo Petro habla de la paz total e indulta a una cantidad de criminales supuestamente por ser voceros de la paz, por ser representantes de la paz, pues es evidente que la seguridad va a empeorar. Entonces, todas estas cosas y muchas otras más nos hacen totalmente evidente que la continuidad de un gobierno de izquierda puede ser completamente destructivo para el país. Y el ejemplo que hemos visto recurrentemente en los diferentes países avala esa percepción inicial de que dicha continuidad puede ser completamente devastador para el país. Entonces no es únicamente una retórica antipetrista. Y en dado de que lo fuera, sí considero que sería un error, porque por desgracia también a lo largo de esta campaña, y fue algo que advertí también hace mucho tiempo, entraron muchos candidatos únicamente por ser antipetristas. Como decían que son antipetristas, creían que ya con eso tenían comprada la ciudadanía, que con eso tenían comprado el voto, que ya con eso iban a ser presidentes. Entonces todos se metieron en el mismo discurso. Vimos a Vicky Dávila ser un fracaso total de candidata y repetir siempre un mismo discurso que no le llegaba a la ciudadanía. Basar el discurso de derecha únicamente en el antipetrismo sería un error, pero me parece que no es el error que está cometiendo Abelardo de la Espriella. El miedo a que vuelva la derecha no puede convertirse en la principal narrativa de la izquierda. No es justo con un país que acaba de salir del conflicto y que aspira... No salimos del conflicto. ¿Cómo va a decir que acabamos de salir del conflicto? O sea, el firmar un acuerdo de paz y esta narrativa también que intentan imponer los periodistas y los políticos de izquierda de que supuestamente salimos del conflicto y de que supuestamente la manera de hacerlo fue a través de acuerdos de paz es completamente falsa. Estamos en una época de terrorismo y criminalidad como hace años no se veía. ¿Cómo va a decir que salimos del conflicto? Y yo sé que va en línea con la propaganda que quiere imponernos, pero no tiene sentido y no se alinea con la realidad. Vientos. Pero también hay que exigirle a la clase dirigente, a los empresarios, a los grandes y a los pequeños empresarios que trabajan creyendo en este país y que trabajamos creyendo en este país, que dejen de pensar con el miedo porque están fabricando monstruos que nos pueden devorar. Por eso digo, realmente con el compromiso que siempre he tenido como periodista, como ciudadana, voten por el que sea.
menos por Abelardo de la Espriella. ¿Qué tal con lo que sale? Bueno, en fin, propaganda, no me parece Abelardo de la Espriella el candidato ideal, pero sí me parece que es el candidato que tiene más claro realmente lo que necesita actualmente el país. Y es realmente el único hasta ahora que no se ha ensuciado, que no tiene esa porquería que es la clase política. Que la clase política, a mi parecer, siempre destruye las cosas, siempre ven primero el interés particular, tanto de ellos electoralmente como el interés particular económicamente, y a partir de ahí empiezan a mover sus títeres, empiezan a ver qué dicen, empiezan a ver cómo hablan y demás. Y es una realidad que la gente tiene perfectamente clara y que por lo mismo buscan un candidato como Abelardo de la Espriella que se sale de ese molde. Como digo, no estoy de acuerdo con todo lo que Abelardo de la Espriella dice, porque creo que hay 1 o 2 puntos en los que se descacha y que realmente me parecen preocupantes, pero en gran medida lo que está diciendo la propagandista María Jimena Duzán me parece completamente falso, y que cuando uno va al registro uno puede comprobar realmente que lo que dice es completamente falso, y que finalmente lo que está haciendo es únicamente un ejercicio de propaganda para intentar favorecer desde la opinión pública a Iván Cepeda y para afectar a Abelardo de la Espriella. Eso fue básicamente lo que fue este video que acabamos de ver. Pero bueno, cada quien sabrá por quién votar. Yo diría